ahora vamos a una nueva entrevista, una entrevista con un personaje de los martes. Eugenio de Medina, al que ustedes conocen, es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener y también profesor de la Universidad Católica, además de ser un periodista y escritor, columnista e investigador de los temas económicos y políticos del país. Bienvenido nuevamente, Eugenio. Gracias. Y bien que hayas aclarado lo de investigador académico, porque ahora que los investigadores de la DINI están en todo su apogeo, no voy a hacer, hay que aclarar las cosas bien. Gracias, sí, Osvaldo. Sí. El presidente está en Estados Unidos. Sí, ¿Qué te parece? Sí, es bueno siempre ir por el país del norte para algunas personas. ¿Pero qué te parece? Como país, como proyecto, tú dijiste que Humala estaba jugando en las ligas menores, pero ahora está reuniéndose con Barack Obama. Sí, pero el problema de las ligas menores o mayores no es tanto con quién te reúnes, las fotos están ahí para todos. El problema es qué cosa consigues, qué cosa logras para tu país, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que trae el presidente Humala, pero yo sigo insistiendo en que sumando y restando nosotros no estamos logrando grandes cosas y creo porque no estamos definiendo claramente por qué lado estamos jugando, ¿no? O sea, insisto, hoy en día hay que mirar la geopolítica y la política exterior bajo el mismo prisma. Y es claro, por ejemplo, que en América Latina una cosa es jugar con la Alianza del Pacífico y otra cosa es jugar con el ALBA, ¿no es cierto? Entonces no puedes coquetear con ambas señoras, ¿no? Tienes que, si no te va a pasar lo del Puma Carranza, ¿no? Ahora, sin embargo, en la agenda de Ollanta Humala está, por ejemplo, la visita al MIT, al Instituto de Massachusetts, que es el Instituto Mesotecnológico, claro, que es algo importante. O sea, es decir, hay un interés de quienes han hecho la agenda, el presidente la ha aprobado, de introducirse en el tema de la educación, por lo menos de la revolución científica y tecnológica, que ya sería muchísimo. Pero veamos, sí. Tú eres sumamente escéptico, yo soy un optimista de la vida. Perfecto, por eso es entretenida la conversación. Yo siempre trato de ver el lado positivo de las cosas. Te cuento, un día estábamos manejando el carro yo con mi hija cuando era chiquita y un hombre nos chocó. ¿Y qué crees que hizo mi hija? ¿Lloró? No, mi hija aplaudió y dijo: ¡ah, qué lindo! Primera vez que participo en un choque. En vivo. En vivo, es decir, optimista. Entonces yo tengo la percepción de que si el presidente viaja a Estados Unidos, tiene consejeros, tiene gente que lo rodea, claro, que le dirá: oye, las cosas van por acá. O sea, yo creo que hay una disputa, disputa en el país, claro, por dónde va el presidente, y nosotros tenemos que apostar, los que queremos que el Perú vaya bien, tenemos que apostar porque él vaya hacia donde queremos. No, perdóname, a eso no voy a sumar. Yo sí. Yo no, porque lo siguiente, con ese cuento de tenemos que apoyar lo que yo he dicho tenemos que nosotros dar nuestras ideas para ver por dónde... Nosotros las damos. Y yo te digo una cosa, tú dijiste, va por allá. En realidad el problema de la educación no va por el MIT. O sea, para tú llegar a que el MIT sea un referente nuestro, tenemos que pasar algunas otras etapas. Yo empezaría, por ejemplo, por dejar de generar incertidumbre en el sector de educación a través de este proyecto de ley que su bancada está patrocinando, que entre otras cosas, nuevamente en el escéptico, está incluyendo la posibilidad de que por ejemplo, las universidades privadas terminen siendo manejadas como cualquier universidad de una manera asambleísta y cosas así, lo cual va a generar un problema. El problema de la educación mal en el Perú no es precisamente porque hay inversión privada, que es un poco el mensaje. El problema es porque ante la inoperancia de la educación pública, que no fracasaba hace 20 años, desde que se instauró este régimen privado, sino fracasado hace centurias de años, ¿no es cierto? Creo que por ahí viene el problema, ¿no? Un problema mucho más grave que no nos atrevemos a enfrentar. El problema no está en el MIT, el problema está en cómo hacemos, por ejemplo, para que las universidades públicas dejen de ser emporios
de riqueza para unos y emporios de cultivo político para otros, ¿no? Que no tiene que ver con la realidad de Harvard, tiene que ver con las realidades más cercanas, por ejemplo, mirando los modelos de lo que está ocurriendo con la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, que es un modelo que sí podríamos imitar. Me resultaría mucho más saludable a mí, por ejemplo, que el presidente Humala se entrevistara con el ministro de Educación de Colombia, o la ministra de Educación de Colombia, o el ministro de Educación de Chile, donde tienen modelos de educación exitosos, que si bien es cierto, no colocan a estos países entre los primeros del mundo, pero por lo menos son estadios a los cuales podríamos aspirar para luego ir aspirando a otros más, y de repente, pues, dentro de 100 años estamos tocando las puertas del MIT, ¿no? Ahora, ¿qué cosa va a hacer Ollanta Humala a Estados Unidos? ¿Qué cosa es lo que puede conseguir? ¿Qué cosa es lo, o sea, pues, tiene que tener un sentido su visita, ¿no? Bueno, mira, en realidad yo creo que el sentido que tiene en este momento para él más importante es haberse ido de la discusión posindulto, ¿no? Pero eso es una agenda que está, o sea, claro, un viaje a Estados Unidos no se planifica en 2 días. No, claro, pero digamos, en términos de lo que para él puede significar como valor, yo creo que por ahí va inicialmente en lo político. El otro puede significar algunas cosas que se puedan lograr. Honestamente no estoy muy al tanto de la agenda del presidente. Supongo que traerá alguna noticia importante, ojalá pueda hacer alguna mejora comercial, algún intercambio tecnológico, por ejemplo, para las universidades públicas, alguna posibilidad, por ejemplo, me atrevo a soñar contigo, que este optimismo, de que el MIT, pues, por ejemplo, pudiera absorber San Marcos, ¿no? Y hacer un joint venture con San Marcos, y pues, que el que se gradúe en San Marcos se gradúe también en el MIT con profesores del MIT que pudieran venir como profesores visitantes. Estoy un poco soñando, insisto, ¿no? Si no, la verdad no pasa de ser una de las tantas visitas presidenciales de este y otros presidentes que son protocolares y para las fotos, ¿no? Y punto, ¿no? ¿No te parece una visita importante, entonces? Mira, yo creo que lo importante se está jugando en este momento en el Perú. En este momento necesitamos, por ejemplo, un presidente que se ponga en el liderazgo de la promoción de la inversión, que resuelva los problemas de agua, que resuelva los problemas de seguridad, que no genere más división entre los peruanos, con algunas acciones que ha tenido, y que resuelva el tema de la postulación de su esposa. Esos son los temas que no pasan por el MIT, pasan por una agenda que él tiene que plantear y que lo colocaría en el liderazgo alrededor del país. Vamos a decirlo abiertamente, hay una sensación de que el país no lo está comandando nadie. O sea, ya no es el piloto automático solo en la economía, es el piloto automático en todo, ¿no? Y entonces eso sí me parece que es realmente grave, porque en el camino, mientras el presidente se toma la foto en Boston, pues la delincuencia campea, se sigue acusando al gobierno de hacer espionaje a los opositores, se está sigue avanzando la candidatura de la esposa, y eso no le hace bien al clima de inversión ni al clima político nacional. Ahora, ¿cómo entiendes tú que el presidente de la República entre a una discusión pública con el expresidente Alan García, en donde se lanzan agravios, insultos, etcétera? ¿Qué explicación política puede haber a una situación tan lamentable como esa? Bueno, a ver, en realidad el presidente Humala no está en una bronca con Alan García, él está en una bronca con todos los que se oponen. Este gobierno, y vamos a tomar como ejemplo al liberal ministro Cateriano, ¿no? Se le dice cualquier cosa e inmediatamente contesta con un insulto, ¿no? Entonces hay una suerte de intolerancia, de actitud intolerante, ¿no es cierto?, peligrosamente autocrática, que hace que él se vaya contra todo el mundo. Entonces, claro, Alan García, que es un zorro, asume el golpe como si fuera para él, entonces él se pone como cabeza de la oposición, ¿no? Pero en realidad él está disparándole a todo el mundo. Otro le dirá gordos, otro le dirá sinvergüenzas, otro le dirá mequetrefes, gallinazos, ¿no? Yo creo que el presidente tiene que entender, creo que sí lo va a entender, él es un hombre que creo que puede entender esto. Él es el presidente, él es un presidente, ¿no? Un presidente de cualquier país, mira, te lo digo de esa manera, ¿no? Olvídate del Perú. Y creo que él tiene que entender que tiene que manejar desde su atuendo, desde su comportamiento, desde sus palabras. Desde la majestuosidad del cargo, ¿no?
yo ni siquiera, del sentido que tiene ser presidente de la República. Yo ni siquiera quiero hablarte de majestuosidad. Yo te quiero hablar de las maneras de ejercer. A eso se refiere majestuosidad. Mira, te lo pongo de esta manera. Si fuera él un profesor universitario, no debería dirigirse a sus alumnos como sinvergüenzas, gallinazos y panzones, ¿no? O sea, si yo me dirigiera así a mis alumnos de la universidad, me pondrían una queja. ¿Me entiendes? Y no porque tenga una majestuosidad del cargo, sino porque simplemente hay maneras de un cargo que uno circunstancialmente ocupa por las cosas de la vida, que es circunstancial también el cargo de presidente. Entonces, creo que él tendría que convencerse de eso y pues dejar el discurso barrabravesco, ¿no?, que puede ser bueno para un partido de eliminatorias, y cambiarlo por un discurso de, ya no sé si estadista, pero por lo menos gobernante, ¿no? Una persona que gobierna, aunque sea una región cualquiera, y que, bueno, pues tiene que comportarse a la altura, ¿no? Ahora, si uno se planteara hipótesis sobre la conducta, algunos dicen que lo que el presidente querría es desacreditar a oposición, o que está diciendo además que son partidos tradicionales, claro, obstruyen, son gallinazos, no trabajan, etc. Sí, algunos sostienen que hay una suerte de discurso parecido al de Fujimori antes del golpe de Estado. ¿Tú también crees que hay algo parecido? Puede haber alguna actitud de provocación, pero creo que la oposición haría muy mal, y me parece que eso está ocurriendo, de que simplemente para no hacerlo enojar, también la oposición se maneja en baño María, ¿no? Es una oposición tibiona, no es una oposición. ¿Tú crees que hay una oposición? Sí, por supuesto, tibiona, totalmente mediatizada, totalmente frágil, ¿no? Falta de hormonas. No es una oposición falta de hormonas masculinas, ya, vamos a ponerlo así fríamente. ¿Y por qué te digo falta de hormonas masculinas? Porque, curiosamente, las más férreas congresistas son mujeres y actúan con virilidad, con fuerza, con firmeza, ¿no? Pero inclusive las mujeres son miembros viriles del Congreso peruano. Imagínate tú. Pero mira tú que inclusive combativas congresistas que todos conocemos, incluso ellas también están un poco como si hubieran recibido instrucciones de sus partidos de bajarle los decibeles, ¿no? Como que no hay que molestar mucho, a las avispas para que no piquen. Yo creo que la oposición no puede estar en esa situación de una permanente espada de Damocles encima. Repito, hay cosas que se están cocinando, como la rana hervida que se hierve a baño María, que son peligrosas, y de repente pues no todos lo ven así, pero yo, por ejemplo, insisto, este tema, por ejemplo, de la reforma universitaria que se viene cocinando es extremadamente grave, y si esto lo unimos a todo el resto de fichas tiradas encima, creo Ahora, que veamos el tema de la ley. Difícil. Esta ley ha sido consultada, ha sido divulgada, se ha pedido el aporte de los diversos sectores. Tú que estás vinculado a la academia, ¿has recibido una invitación a la Universidad Norbert Wiener para participar en...? En general creo que cuando se habla de consultas, se habla de estas consultas genéricas, ¿no es cierto? Se invitan a algunas personas más o menos que puedan ser amigas, o se hacen estas convocatorias que nadie entiende. En general, yo creo que este sería el momento de empezar a discutir ese tema, ¿no? Y yo plantearía que el tema no hay que discutirlo respecto a la universidad. Yo creo que si tenemos que sentarnos a discutamos la educación en el Perú. Empecemos discutiendo... Pero te referiría que ya hay una ley que se está debatiendo en el Congreso. Pero ese es el problema, pues, Osvaldo. A ver, el problema es que nos manejamos en el país de los hechos consumados. ¿No? O sea, el caballazo, ya lo saqué, ya está la ley, discutamos sobre la ley. El problema no es la universidad, el problema es la educación peruana, ¿no es cierto? Entonces, en las universidades recibimos un material humano que viene de las canteras de la educación básica. La educación básica es controlada en más del 80% por el SUTEP, ¿no? Lo cual ha pauperizado la educación secularmente, por lo menos en las últimas 4 generaciones. Ahora te digo que eso ha cambiado mucho. El 50% de los colegios, incluso en las zonas llamadas populares o emergentes, el 50% y a veces más, ya no está en manos, los padres ya no ponen a sus hijos en colegios nacionales, sino en colegios particulares, claro, ya sea de distinta calidad, pero ya el 50% de estudiantes ya no estudian en colegios nacionales. Claro, pero probablemente... esa educación en esos colegios particulares tampoco garantiza calidad. Pero es que vamos al punto. Una cosa es la oferta educativa y otra cosa es a dónde se meten las personas, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es el siguiente. Cuando tú bajas el nivel de la educación básica, digamos, de la educación pública,
con un poquito más nomás, ya es mejor la educación la privada. Pero si tú subes el nivel de educación pública, obligas al sector privado también a elevar el nivel. O sea, a eso me refiero con la pauperización. O sea, es pauperización o porque directamente están ellos controlando la educación o porque están fijando un estándar totalmente bajo. Eso, por supuesto, no lo estoy diciendo Eugenio de Medina. Eso lo dice los informes PISA, todo el mundo, la constatación de los además mercados. Es un tema que no tiene 5 años, es un tema que tiene 40 años. Yo recuerdo muy bien una entrevista que le hicieron a Luis Alberto Sánchez en los años 70, y él dijo, en el momento que el SUTE puso un control de educación, dijo así, el Perú perdió para siempre la calidad educativa. Con esto la educación del país se va al diablo. Por eso te digo, lo dijo, ¿no? Hace en los años 70. Por eso te digo. Estamos hablando de un tema que venimos arrastrando casi 40 años. Por eso te hablo de 5 o 6 generaciones destrozadas, ¿no? O sea, los que nos hemos salvado es porque hemos tenido la suerte de estar en algunos buenos colegios, porque hemos sido unos bendecidos por Dios, pero es un tema absolutamente aleatorio. Todo ciudadano debería tener una educación básica de calidad. La educación básica es uno de los pilares de la competitividad hacia el desarrollo, mi querido Osvaldo. No dicho por mí, sino dicho por el World Economic Forum. O sea, pero volviendo al tema, pretender decir que preocupo por la educación porque me tomo una foto en el MIT o porque saco una ley contra las universidades privadas, es tomar el rábano por las hojas. O sea, hablemos del problema real. O sea, si nos llaman a discutir, discutamos sobre la educación. Porque la educación es un proceso. O sea, la universidad toma a los chicos una vez de que han pasado un proceso de 12 años previamente formados o deformados, en el caso peruano. Entonces, por ejemplo, tú no te imaginas los problemas que nosotros tenemos en las universidades para captar un buen material humano con el cual trabajar, ¿no? Entonces de pronto hay que comenzar a bajar el nivel para hacerles una educación de tercero y media, ¿no? Cuando ahora debió ya empezar con chicos más formados. Y los posgrados pasan lo mismo, ¿no? Hoy en día las maestrías han perdido su categoría de entidades, digamos, de grados que otorgan el grado de maestro. En realidad no sales como maestro de las maestrías, sales como un pregraduado que conoce su tema. Y entonces pasas a los doctorados y ya no llegas como maestro, llegas para aprender a recién a ser maestro. O sea, hemos cambiado los nombres, pero hemos cambiado el contenido de la nomenclatura. La nomenclatura va por un lado y el contenido y la esencia va por otro. Exactamente. Están divorciados. Entonces estamos bajando de nivel, ¿no? Entonces ese es un problema, pero que ¿de dónde viene? Viene de todo lo que está ocurriendo anteriormente, ¿no? De todo el problema que se gesta durante 12 años. Las universidades tienen en los pregrados a los chicos entre 4 años y medio y 7 años, en algunas carreras, algunas 8. Pero los posgrados tenemos entre 1 año y medio y 2 años. Pero los 12 años formativos los tiene la educación básica. ¿Y por qué no nos sentamos a discutir eso, por ejemplo, para luego entrar a las universidades? A eso es a lo que yo me refiero con que no estamos afrontando el problema. O sea que estamos, según tú, como has dicho en otras conversaciones, seguimos en la mitad de la tabla para abajo. Somos como los hinchas del Muni, que siempre están en segunda división, pelean, suben, bajan, pero nunca llegan a tener, claro, pero es que a dar el salto. Has hecho un buen comentario. Es que en educación ya ni siquiera estamos en la parte final de la tabla, estamos en segunda división. Estamos en segunda división. Con peligro de bajar a tercera, ¿no? Entonces, ese es el problema. O sea, no enfrentamos los problemas como realmente son en el Perú. La educación está hecha para el estudiante, ¿no? Las universidades queremos formar buenos estudiantes, pero cuando los estudiantes vienen con una materia prima baja, de baja calidad, que no es culpa nuestra, ni culpa de ellos tampoco, entonces es poco lo que se puede aportar desde las universidades. Ahora estamos en junio y en julio es el cambio, debe haber un balance del 28 de julio y la posibilidad de un cambio de Consejo de Ministros. ¿Tú crees que hacia eso podría ir el gobierno o va hacia una hipótesis de un endurecimiento, una radicalización de una conducta autoritaria, vertical, beligerante? Porque eso no se puede sostener mucho tiempo tampoco. A ver, yo no creo que el gobierno se juegue la carta de cambiar al Premier Jiménez. Porque el Premier Jiménez le ha resultado un buen primer ministro para los fines de este gobierno, ¿no? Un hombre que dice poco, que es un hombre básicamente insustancial, que no es una figura política, que técnicamente seguramente es un hombre bastante solvente, pero que políticamente no marca ningún derrotero claro de nada,
¿no? Entonces es un poco continuar la misma línea, ¿no? Que es lo mismo que me parece que pasa en el Ministerio de Economía, ¿no? Es un poco mantener las cuentas y punto, no hay una actitud, digamos, de torcer, de meter la otra velocidad, ¿no es cierto?, a la economía. Que eso pasa por temas que ya hemos discutido acá, infraestructuras, educación, en fin, institucionalidad y cosas por el estilo. Yo creo que no van a haber mayores cambios, me parece, pero claro, a mí no me gusta hacer política ficción, puede ser que haya un cambio al final. Ahora, el premier Jiménez no ha dado las muestras de cansancio que sí dio el premier Valdés, ¿no? Antes del 28 de julio. Contra Valdés hubo una campaña de todos los medios, una campaña de demolición malvada para conseguir esto. Es que se jugó por Conca. Se jugó por la inversión, por el orden, por la ley, etcétera, y los otros se la jugaron por el caos. Y gente que debería... Te voy a dar un titular. Sí. Una cosa es jugarte por las políticas públicas de cambio, otra cosa es jugártela por mantener tu puesto. Saca tú tu línea, quiénes son los que se mantienen el puesto y quiénes son los que se juegan por el cambio. Si tú en este país te juegas por cambiar las cosas, siempre pones en riesgo tu cargo, aunque seas en la empresa privada, ¿no? Aquí lo más fácil es siempre mantener una linealidad, ¿no es cierto?, un perfil semibajo para más o menos pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque nuestros estándares no premian la excelencia, no premian la medianía, premian que las cosas más o menos se mantengan. Entonces no somos un país innovador, no somos creativos, no somos arriesgados, somos más que todo conformistas, medianos, tibios, un poco como en las eliminatorias, siempre mirando el quinto lugar, ¿no? Si nunca miramos el primero, ¿no? Es así, ¿no? Estamos mirando el quinto puesto, ¿no? Y si hubiera 60 puesto, estaríamos mirando el séptimo puesto. Eso me refiero, es una actitud mental, y lamento malograrte pues tus mañanas de parte con mi semi-pesimismo, pero no es tan pesimismo, es una constatación que creo que es importante constatar cómo somos, Osvaldo, porque es como el alcohólico, ¿no? El problema del alcohólico no es que beba, el problema es que no sabe que es alcohólico. Y cuando tú ya tienes la conciencia de lo que tú estás padeciendo, empiezas por fin a dar los pasos para corregir. Creo que todavía nosotros estamos siendo el país adolescente de Luis Alberto Sánchez, embelesado en esa frase de Raimondi de que somos el mendigo sentado en el banco de oro, y nos contentamos con ese banco de oro y lo abrazamos todas las noches, pero no queremos dejar de ser mendigos, ¿no? Muy bien, estuvimos con Eugenio de Medina y muchas gracias por tu participación. Nos vamos a una pausa. ¿Sí? Nos vamos a una pausa.